Bienvenidos una vez más a una sesión de nuestra Escuela Catedralicia de Gracias. Está ya la número 18. Y entonces recordarán que en la última, en la número 17, nos habíamos quedado con el problema de cómo se podía empezar a comprender que Jesús fuera Dios y hombre a la vez, plenamente Dios, plenamente hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y se nos acababa el tiempo hablando de Apolinar de la Odisea, que era aquel que para explicar las cosas de una manera más clara pensaba que bastaba con decir que Jesús no tenía alma humana, sino que en un cuerpo humano estaba actuando como si fuera su alma la segunda persona de la Santísima Trinidad, como si el Hijo de Dios fuera el alma del cuerpo de Cristo. Y entonces la Iglesia rechaza inmediatamente que Jesús no fuera plenamente humano, que tuviera solamente cuerpo y no tuviera alma humana. Y entonces la Iglesia lo rechaza. Pero después de Apolinar de la Odisea, nos encontramos en la historia de la Iglesia, sobre todo en el siglo IV, finales del siglo II todavía, que había dos posturas contrapuestas y la verdad de la Iglesia en medio de las dos. Unos se salían de la fe de la Iglesia diciendo que como la materia, toda la materia es mala y la materia es el lugar del pecado y Dios no puede tener pecado, que Jesús era solamente Dios, pero no podía ser algo tan malo como ser hombre. Y otros, en cambio, decían lo contrario, que como es muy complicado eso de ser Dios y hombre a la vez, y a Jesús le habían visto como hombre, que es lo que se veía, Jesús no andaba por la calle con una aureola alrededor de la cabeza, ni con los rayos así, como le representamos en nuestra iconografía, sino que él andaba como uno más, pues que era solamente hombre, pero que no era Dios. Por una parte, tenemos a los espiritualistas, ultraespiritualistas, que eran los gnósticos, los que no admitían eso que se dice en el Evangelio, de si Jesús iba durmiendo en la barca y que le tuvieron que despertar, y que si después de resucitado dijo que si tenían algo de comer. No, eso no, eso del Evangelio, eso no puede ser verdad. ¿Cómo Dios va a tener necesidad de comer después de haber resucitado? Jesús veía la necesidad que tenían los discípulos que estaban allí presentes de ver que estaba tan vivo que hasta comía. Tienen algo de comer no porque tuviera hambre, sino porque él veía la necesidad que tenían ellos de que vieran que comía como uno más. Y mete la mano en la herida de los clavos y no sé si incrédulo, sino fiel. O sea, aparte de que Jesús no tenía duda de que había resucitado, que bueno fuera, sin embargo, Jesús veía la necesidad que tenían de ver que estaba resucitado y que había estado muerto y que por eso lo habían tenido que sepultar. Y las mujeres habían tenido que ir a llevar ungüentos y perfumes para acondicionar el cadáver. Pero los gnósticos pensaban esto y había bastante difusión del gnosticismo y tenemos un testimonio precioso de lo que era el gnosticismo, que rechazaba la Iglesia, pero que era una realidad presente entre los fieles. Y por eso San Ireneo, que era natural de Esmirna, en lo que ahora es Turquía, donde él había sido discípulo de San Policarpo, que murió mártir, quemado vivo, y que él, a su vez, era discípulo directo del apóstol San Juan, pues San Ireneo, desde Turquía, atravesó todo el mar Mediterráneo y llegó hasta Francia, la Galia que se llamaba entonces,
y estuvo en la ciudad de Lyon, que se sigue llamando Lyon todavía, en la desembocadura del río Ródano. Ahí fue fiel colaborador del obispo Fotino, y cuando Fotino fue martirizado, entonces Ireneo fue elegido obispo de Lyon. Y tanto tuvo que trabajar contra los gnósticos que nos han llegado los 5 libros contra los herejes que dejó escritos San Ireneo. Hereje se empieza a llamar entonces por el verbo griego herein, que significa pellizcar, escoger. Los que hacían una selección de lo que era la fe de la Iglesia y aceptaban solamente lo que ellos habían elegido. Y lo demás, pues eso era para los otros cristianos. Y los otros cristianos, los que no eran herejes, empezaron a llamarse católicos, que es por completo. O sea, católicos se llamaba los que aceptaban por completo toda la enseñanza que se había recibido del Señor y que se encontraba en los escritos de los apóstoles, en lo que nosotros ahora llamamos el Nuevo Testamento. Y entonces, San Ireneo escribe esos 5 libros contra los herejes, que los herejes para San Ireneo, los que él sufría más en su tierra, en su diócesis, eran los gnósticos. Y entonces tenemos unas descripciones riquísimas de cómo pensaban unos gnósticos, otros, pero vamos, todos tenían un denominador común. Jesús no podía ser humano. Una cosa tan mala como nuestra materia, como nuestro cuerpo, que es fuente y origen de pecado. Sí, bueno, pero por ser fuente y origen del pecado, había sido donde se había podido realizar en toda su plenitud el sacrificio redentor de la muerte humana, de la manera más clara, más pública, más cruel, que era la crucifixión. Y por eso, siendo Jesús plenamente hombre, pudo ser crucificado, pudo morir, y porque pudo morir, pudo resucitar. Y entonces, el fundamento de nuestra salvación en Cristo muerto y resucitado era algo que negaban los gnósticos cuando se querían quedar nada más que con esa espiritualidad, ese cristianismo light. Entonces, tenemos ese ejemplo de cómo se salían de la Iglesia, de la fe de la Iglesia, por un lado, y por el lado opuesto, se estaba saliendo de la fe de la Iglesia Arrio, que era un presbítero muy elegante, muy elocuente, muy apreciado, sobre todo por las mujeres viejas y ricas, gracias a las cuales él vivió como un señor. Primero en Libia, que era su tierra, después en el norte de África. Después se desplazó a Alejandría, que era la capital cultural que había querido tener Alejandro Magno, y la dejó encauzada, pero murió antes de poder verla como lo que fue Alejandría. Y entonces, con la biblioteca, que se recogió toda la sabiduría de todos los pueblos y se hicieron copias de todos los libros, y era un sitio pues muy elegante y muy cultural. Pero en Alejandría se encontró Arrio con el patriarca Atanasio, que no le consintió aquello de que Jesús era solamente hombre y no era Dios. Y entonces, para poder expresar la relación del Hijo con el Padre, como negaba Arrio que Jesús fuera Hijo de Dios Padre, pues entonces consiguió convencer a los monjes de un monasterio cercano a Alejandría
Y Arrio consiguió que Atanasio lo expulsara, siguió por la costa, llegó a la parte de Palestina, donde consiguió convencer durante un tiempo al obispo Eusebio de Cesarea, pero luego Eusebio murió siendo católico. Y lo que dejó en Alejandría fue aquella carta de Atanasio a los monjes, que dio lugar después a todo el pensamiento cristiano, católico, del todo, para poder reconocer cómo el Hijo, siendo distinto del Padre, vive siendo un mismo Dios junto con el Padre, y junto con el Padre envían al Espíritu Santo. Y entonces, San Atanasio utiliza un ejemplo bastante doméstico. De la misma manera que el sol está ahí en el firmamento, a lo lejos, y a nosotros nos llegan los rayos del sol, la comparación que él hacía, no porque fuera idénticamente así, pero sí porque servía para explicarlo, era que el Padre es como si fuera el sol y el Hijo, que es lo que llega hasta nosotros, fuera el rayo del sol. Y entonces era una manera bastante clara de expresar la relación del Hijo que se hace hombre con el Padre que sigue en su gloria celestial. Y entonces Arrio sigue su viaje y de Palestina pasa ya a lo que ahora es Turquía, y en el límite, en el estrecho, en el Bósforo, entre Turquía, que es Asia, y Macedonia, Grecia, que es Europa, ahí estaba Constantinopla, que era la capital del Imperio de Oriente, la ciudad imperial. Y entonces en Constantinopla, ahí Arrio sí consigue tener discípulas ricas y viejas que le siguen muchísimo, este presbítero tan elegante, tan inteligente. Y entonces, como el emperador Constantino, que quería mantener la unidad del imperio, fundada en una unidad de religión, tolerando, porque no tenía más remedio, las religiones antiguas de los paganos romanos, sin embargo, pensó que en el cristianismo es donde podía él encontrar el fundamento religioso de su imperio. Ya para entonces se empezaba a desarrollar eso de las buenas relaciones, que en otros sitios son malas, entre la Iglesia y el Estado. Y entonces Constantino consigue convencer a los obispos para que se reúnan, para que se pongan todos de acuerdo y que de esa manera recupera ese valor político, la unidad religiosa, pero que se pongan de acuerdo entre los obispos. Y entonces se reúne el concilio en Nicea, a puertas de Constantinopla, y cuando aparecen los obispos de Egipto con la explicación de Arrio y contra la explicación de Arrio, que estaba en Constantinopla, con el ejemplo de Atanasio, pues entonces empezaron a decir, estos egipcios que son idólatras, que adoran al sol. Los egipcios históricos sí adoraban al sol, pero aquello había sucedido hacía muchísimo tiempo. Y en cambio no pensaban que el sol se identificara con Dios Padre. Podía ser un símbolo que nos podía ayudar a entender la relación del Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo, pero sin identificarlo. No adoramos al sol. El sol nos sirve de ejemplo
para explicar un poco la relación entre el Padre y el Hijo, o por lo menos le servía a los padres del Concilio de Nicea. Y entonces los egipcios, los obispos de Egipto, consiguen modificar un poco aquella expresión del sol y de los rayos y dicen que es como el resplandor de una lámpara. Una lámpara que entonces, en los tiempos del Concilio de Nicea, tenía que ser una antorcha encendida, porque una antorcha, antes de encenderla, es una estaca, pura y simplemente. Pero si se prende, entonces da luz. Y a nosotros nos llega la luz de la lámpara sin necesidad de ir a meter el dedo en la llama. Es algo así como el ejemplo del sol y el rayo, pero a nivel doméstico. Y entonces esa explicación la acepta muy bien el Concilio de Nicea, y por eso es por lo que en el símbolo de la fe del Concilio de Nicea del año 325, que lo repetimos nosotros todos los domingos en la celebración de la Santa Misa, decimos en el credo que creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, es decir, como resplandor de lámpara, Dios verdadero de Dios verdadero. Y entonces, esa explicación que puede parecer que es tan simple, nos puede ayudar hasta para que la entiendan no solamente las viejas ricas de Constantinopla, sino hasta los niños de la catequesis de la primera comunión. Así, desde el misterio de Cristo, Dios y hombre, podemos encontrar una explicación que nos ayude a describir mejor, ya que no a definir en todos sus detalles el misterio de la Santísima Trinidad, del que hablábamos hace 2 sesiones. Un solo Dios en 3 personas, pero no en 3 individuos, que eso serían 3 dioses. Y entonces se acepta muy bien el planteamiento de la Iglesia de Alejandría, a pesar de que la Iglesia, los obispos de la capital del imperio, pues se vieran un poco desbordados por lo que traían los obispos de la capital cultural del imperio. Pero se aceptó bastante bien esa explicación de San Atanasio, primero a los monjes de aquel monasterio de su diócesis, y que después consiguió convencer a los padres del concilio. Y hubo que convocar otro concilio, el de Nicea fue el 325, para poner más en claro lo que se había dicho en el concilio de Nicea. Se reunió un primer concilio de Constantinopla que se pasó sin pena ni gloria. Un concilio en Éfeso, que en Éfeso se insistió en que Jesucristo era Dios, y como Éfeso era una ciudad en la que se había desarrollado mucho la devoción a la Santísima Virgen María, parece ser que cuando San Juan se la llevó con él a su casa, y cuando San Juan estuvo en Éfeso, se había llevado a María en vida. Eso no consta en los Hechos de los Apóstoles, consta en la tradición de la Iglesia de Éfeso, que tenían mucho interés en decir que allí ellos tenían tanta devoción a la Virgen María porque allí había estado. Pues aunque no hubiera estado, sin embargo sí había mucha devoción. Y entonces los obispos del Concilio de Éfeso, al decir que Jesús, además de ser hombre, es Dios, la madre de Jesús es la madre de Dios, es madre de Dios, porque el Hijo de María es Dios. No porque, como se ha pretendido recientemente, que el Papa declarara a María madre
de la divinidad. La divinidad no tiene origen, la divinidad es eterna, la divinidad no tiene madre, pero el que sí tiene madre es el que, siendo divinidad, se hace hombre. Y entonces, cuando los obispos en Éfeso proclaman que María, por ser madre de Jesús, es madre de uno que es Dios, pues entonces el pueblo de Éfeso se lanzó a la calle con antorchas en procesión y agradeciendo a los obispos y gritando Theotokos, que es madre de Dios. Pero madre de Dios en el sentido más fisiológico de la palabra. Porque en griego hay una palabra que es meter, que es madre en la relación que tiene una mujer con su hijo, y otra, tekein, que es parir. Y el llamarle a la Virgen Theotokos es madre del Dios al que parió. Y entonces, eso que, claro, el Hijo, ya desde el momento de la encarnación, es Dios. Y entonces ella está engendrando, gestando a uno que es Dios. Lo está gestando como hombre, lo da a luz como hombre, pero no por darle luz como hombre deja de ser Dios. Es Dios antes de haber nacido, al nacer y después de haber nacido. Sigue siendo Dios porque no puede dejar de serlo. Y con eso se llega al concilio de Calcedonia, ese ya en el año 351, y ahí hacen suya los obispos la fórmula de fe de Nicea y explican que es plenamente hombre y plenamente Dios, y añaden 4 adverbios en griego para asegurar bien cómo es totalmente Dios y totalmente hombre. Y dicen que lo es sin confusión. No se confunde el ser Dios con ser hombre en Jesucristo. No hay cambio. No es que al ser Dios cambie y sea hombre, o que al ser hombre cambie y sea Dios, sino que es simultáneamente Dios y hombre, sin cambiar su divinidad y sin cambiar ni modificar su humanidad. Es plenamente Dios y plenamente hombre, sin división. No es que Jesús esté como en 2 pedazos unidos y que por una parte sea Dios y por otra parte sea hombre. No hay división en él. Es simultáneamente Dios y simultáneamente hombre. Y es sin separación. No está, por un lado, la divinidad de Jesús y por otro lado, la humanidad de Jesús. Están viviendo en lo que es una sola, utilizan la palabra griega, hipóstasis. Hipóstasis es lo que está debajo de lo que se ve. Y es lo que en latín se llama substancia, lo que está debajo. Aunque haya una apariencia por encima que lo oculte. Y entonces, por eso es por lo que la unión que existe entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo es por lo que se ha llamado una unión hipostática, que es una palabra que no la entiende nadie. Pero significa eso, una unión en una sola hipóstasis, en una sola substancia, cubierta por los accidentes, el color de la piel, la forma de las manos y del rostro, la barba, todo eso. Pero esos
accidentes que recubren la hipóstasis, pues hacen que Jesucristo sea verdadero Dios y verdadero hombre, explicándolo como mejor se puede. Claro, utilizamos que es una unión hipostática y como no sabemos lo que es eso, pues decimos una palabra que suena rarísima y que es la manera que tenemos de aproximarnos con la pobreza de nuestro lenguaje a la riqueza infinita de la realidad del misterio. Pero claro, no podemos decir, es que aquí hay una unión hipostática. Muy bien, pues sí, será hipostática la unión, pero ¿qué es una unión hipostática? Ponga usted un ejemplo de unión hipostática. No hay otro. Es exclusivo de la unión que se da en la persona de Jesucristo entre ser Dios y ser hombre. Y entonces no hay mezcla, no hay confusión, no hay cambio, no hay división, no hay separación, no hay nada de eso, sino que hay una unidad de la persona. Y entonces, aunque estemos utilizando una palabra que no se entiende, yo creo que también les costó mucho entenderla a los padres del Concilio de Calcedonia, que era aquello de una unión hipostática, porque como no había otra, pues claro, es una palabra que no significa ninguna realidad, no significa nada. Una realidad tan única que no tiene comparación con otra. No hay otra unión, no hay otra unidad que sea tan firme, tan sólida, tan segura como la unión que hay en la persona de Jesucristo entre la divinidad y la humanidad. Entonces, no se asusten ustedes de la palabra hipostática, que no mete miedo, no muerde la palabra, pero hay muchas veces que se utiliza casi como una piedra para lanzarla a la cabeza del que piensa una cosa distinta. Vemos cómo es el camino intermedio entre los gnósticos que se salían de la fe de la Iglesia por un lado y los arrianos que se salían de la Iglesia, de la fe de la Iglesia, por el lado contrario. Y nosotros realmente nos damos cuenta que estamos en medio, porque eso es lo que tenemos que intentar ver, cómo vivimos nosotros la realidad de que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, aunque no tengamos unos ejemplos adecuados para explicarlo, aunque nos cueste mucho comprender cómo ha podido ser, pero sin embargo, que sepamos defender que es, así ha sido y seguirá siendo hasta la eternidad. Se nos acaba el tiempo y entonces, pues, muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo encuentro, que ya el próximo lo podríamos dedicar a cómo el cuerpo de Cristo se nos hace presente no solamente en el cuerpo anatómico, en el cuerpo histórico de Jesucristo, sino también en el cuerpo eucarístico, en el sacramento del pan y del vino, en el sacrificio de su muerte y de su resurrección. Pero eso que quede para el día siguiente, porque si no, se nos corta el tiempo y se acaba la grabación. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.